entre un exantema y ¿qué? Y un enantema. Pues tal vez por su contenido. Es que el exantema, si mal no recuerdo, era como tipo, pues son como erupciones cutáneas. El exantema de color rojo. Ok. Exantema, si tú te acuerdas de la etimología, el ex significa algo. ¿Externo? Ex es afuera, sí. Externo. Y Entonces, enantema. exantema quiere decir hacia afuera y enantema quiere decir hacia adentro. Entonces, una lesión exantemática es la que me puede ocasionar, como aquí en la piel, que me da máculas, pápulas, mácula, pápula, vesícula y costra, pero son lesiones que brotan hacia afuera. Y un enantema es una lesión que por el contrario me va a dar una concavidad hacia adentro. Y como dicen por ahí en el chat, habitualmente se da en mucosas, aunque también puede presentarse en la piel, pero lo habitual es que sean mucosas. Ustedes van a observar aquí en esta diapositiva diferentes tipos de lesiones. En la parte superior vamos a ver lesiones en diferentes estadios, ¿sí? Tenemos lesiones que todavía son máculas, hay lesiones que son pápulas, aquí hay otra lesión, estas ya son vesículas, y hay lesiones que ya son costras. Y dentro de la mucosa tenemos esta característica que estoy señalando, que ese es un enantema. Bueno, entonces en el periodo exantemático vamos a tener exantemas y enantemas, prurito y fiebre. Y vamos a tener exantema maculopapular en cuero cabelludo y cara, acompañado de enantema maculopapular que afecta a las mucosas. El exantema además va a ser centrípeta. Aquí hay de dos, centrípeta y centrífugo. Centrípeto es de afuera hacia el centro y centrífugo es del centro hacia afuera. Entonces, en varicela las lesiones empiezan de afuera hacia adentro y de arriba hacia abajo. Tienen una disposición cefalocaudal. Característica principal de la varicela. Las lesiones se observan al mismo tiempo en diferentes etapas. Aquí no todas son vesículas, no todas son costras, no todas son máculas. Aquí tengo todas las lesiones en diferentes estadios presentándose a la vez. Entonces, al mismo tiempo que yo ya tengo una costra, puedo tener una vesícula. Y al mismo tiempo puedo tener una pápula y al mismo tiempo puedo tener una mácula. ¿Sale? Y por último, después de una semana de que apareció el exantema, voy a tener la formación en su mayoría de costras, que al caerse pueden formar manchas claras o oscuras que permanecen semanas, o si te rascaste pueden quedarse ahí toda la vida. Bueno, ¿en qué momento, Clarisa, un niño deja de ser contagioso para los demás? A las 3 semanas. Bueno, es por lo que más dura, ¿no? Y es mucho. ¿Cómo te darías cuenta? ¿Siempre es por tiempo o hay algún aspecto clínico que me diga que ya? Pues sería por el exantema, si ya va desapareciendo, ¿no? Ok, más o menos, casi le atinas. Casi. Cuando se secan las ampollas, no, todavía no. Ahí les va. Cuando yo dejo de tener lesiones nuevas, yo puedo tener máculas, pápulas, vesículas y costras. Y cada una de ellas va a evolucionar hacia la etapa siguiente. La costra va a desaparecer, la pápula se va a hacer
vesícula, la vesícula se va a hacer costra, la mácula se va a hacer pápula. Entonces, ¿qué cuento yo? ¿Cuál es el más visible? La vesícula. Entonces, me voy a esperar 7 días. Dice aquí en la diapositiva. Sí, Isaac, cuando dejan de aparecer. Dice aquí en la diapositiva, periodo de declinación 1 semana después. Entonces, a la semana de que empezó el periodo exantemático, yo voy a fijarme si mi paciente tiene todavía muchas vesículas. En el caso de este paciente, supongamos que lleva 1 semana. Bueno, entonces yo voy a decir, todavía tiene muchas vesículas. Vamos a esperarnos un par de días más. Vuelvo a revisar a este paciente un par de días después y casi todas estas van a ser costras. Y entonces ya queda muy sencillo. Vamos a decir que le quedan 1, 2, 3 vesículas. Bueno, eso es lo que hacemos en los hospitales. En la casa, pues lo podrán hacer de forma diferente. La circulo con una pluma de leble, con un lapicero. Circulo 1, 2, 3, son las que tenía hoy. Lo voy a revisar mañana. Ah, sigue teniendo 3. Lo voy a revisar al día siguiente. Chin, ya tiene 4. Apareció una vesícula acá. Ok. Si todavía tienes lesiones nuevas, entonces el paciente es contagioso. En el momento en el que dejas de tener lesiones nuevas, se considera asintomático. Sí, como por ahí preguntan, inmunocomprometidos, pues es otro rollo, ¿verdad? Eso para todas las enfermedades. Si hay inmunocomprometidos, pues eso puede durar más tiempo. Ok. Mácula, pápula, vesícula, pústula y costra. Entonces, vemos a este paciente. Vean este cuadrito. Aquí tenemos una mácula, una pápula y 3 vesículas. Mácula, pápula, vesículas. Y la vesícula del medio ya está tirando a hacerse pústula. En el paciente de aquí de al lado, aquí tenemos máculas como estas de aquí de los lados, cerca de la sien. Tenemos pápulas como esta de aquí. Tenemos muchas vesiculitas como estas 3 que están aquí. Hay algunas pústulas como esta. Y tenemos pústulas que se están volviendo costras como estas grandes. ¿Sí? Entonces, esa es una característica de la varicela. Diferentes estadios al mismo tiempo. Predominio centrípeto, policíclico se le llama a eso, que hay diferentes estadios, y tienen una imagen típica de cielo estrellado, o signo de la carta estelar. Eso se da en el tórax. Vean cómo aquí en el tórax se ve como si fuera una noche estrellada. Bueno, no sé qué fumó el que describió eso, pero dice que esto parece un cielo estrellado, ¿verdad? Aparecen también en la mucosa bucal, aparecen en la laringe, en la mucosa conjuntival. Ha habido lesiones vaginales, en el prepucio, en todas partes del cuerpo pueden aparecer. Evidentemente, y esto es importante, desde que tenemos la vacuna contra la varicela, este tipo de pacientes que se veían así de llenísimos de lesiones han ido desapareciendo. Actualmente es muy difícil que vean a un paciente con la cara así por la varicela o con un tórax así como este por la varicela. Actualmente ustedes van a ver 2 o 3 lesioncitas, un buen espacio sin nada y luego otras 2 o 3 lesiones. Entonces también el cuadro clínico con los esquemas de vacunación se ha visto modificado. Entonces habría que pensar cómo podemos hacer el diagnóstico. Les adelanto, el diagnóstico es clínico. La aparición de lesiones exantemáticas, características, centrípetas, cefalocaudales y policíclicas. Bueno, si a mí me queda duda, porque actualmente, Alina, Grecia, actualmente los niños pueden estar vacunados y no darme esa erupción tan característica. ¿De qué otra forma puedo hacer el diagnóstico? Con una prueba de antígeno.
Antígeno en mucosas. antígeno en mucosa. No. Podría funcionar, pero no. ¿Qué más se te ocurre? Si no son antígenos, Anticuerpos, pues sí, anticuerpos. ¿cuál anticuerpo? El IgG, IgM. Ok, ¿qué significaría si te digo que tiene IgG positiva? Que ahorita está en la fase de vírica. ¿La IgG te habla de qué? No, es la de memoria. Ok, IgG es memoria. Cierto, es Por memoria. ejemplo, ¿a ti ya te dio varicela? Ya. ¿A quién no le ha dado varicela? ¿A A alguien? mí no. ¿A quién? A mí no. A mí Ok. tampoco. ¿Cómo sabes que no te ha dado? Bueno, nunca he tenido ningún síntoma. No estoy segura. Ay, pues tenías 3 años, ni te acuerdas. Según yo no, y también mi mamá. No sé la verdad. Bueno, imagínate que tú tuviste una etapa subclínica. O sea, que tú en realidad presentaste 3 o 4 ronchitas como estas de acá y nunca pensaron que tenías varicela. ¿Cómo le puedo hacer para saber si tuviste o no? ¿Hacerme un IgG? Así de fácil. Entonces, si tú vas a ir al preinternado y al internado y te queda la duda de si te dio varicela alguna vez en tu vida, te haces una IgG. Si tu IgG está positiva, significa que ya tuviste varicela alguna vez. Y ya, te despreocupas. Si tu IgG está negativa, entonces no tuviste varicela y entonces aguas porque te puedes contagiar y en la etapa adulta la enfermedad suele ser más severa. Entonces ya entendimos, si yo quiero diagnosticar en el momento, le puedo pedir IgM, si yo quiero saber si tuvo, le puedo pedir IgG. ¿Funcionará lo mismo para los pacientes millennials? ¿A qué me refiero con millennials? Pues a los que ya están vacunados, porque los que estamos más viejitos no nos tocó la vacuna. Entonces, ¿a ti que no te ha dado, doctora? ¿A ti que no te ha dado varicela, te pusieron la vacuna? Sí, sí la tengo. Híjole, entonces ya valió, ¿verdad? ¿Es recomendable que me infecte antes del internado mejor? Pero ya te vacunaron. Sí. ¿Me sigue sirviendo hacerte una IgG? Para saber si te dio o no te dio. No. No. Pues no, porque ¿cómo va a Saldría salir? positiva también, ¿no? Pues va a salir positiva por la vacuna. Sí, entonces, en ti que ya estás vacunada y que según tú no tuviste varicela, pues ya vamos a vivir con esa incógnita. ¿Por qué? Pues porque en realidad si te toma una IgG va a salir positiva por la vacuna. Ya no vamos a saber si es por la vacuna o porque te enfermaste, va a salir positiva por la vacuna. En respuesta a si te debes infectar antes del internado, no. Acuérdense que los virus mutan. Ustedes tienen ahorita algo muy padre. Bueno, vean el lado amable de las cosas. Tienen ahorita algo muy padre que se llama pandemia por COVID. Entonces, ustedes están experimentando día con día la medicina llevada a la práctica. Antes del COVID, a lo mejor yo les decía, los virus mutan y ustedes no tenían un panorama tan claro de lo que eso significa. Actualmente ustedes ya lo entienden mejor, porque si yo les digo, ¿qué creen que hay una epidemia de COVID? Pero ¿cuántas variantes, Mónica Gabriela, conoces actualmente de SARS-CoV-2? Parece que son, creo que 2 o 3 variantes las que he escuchado. ¿Cuáles has escuchado? No recuerdo los nombres. No espero que sea la B.11.17, no, o sea, ¿cómo les dicen coloquialmente? Te dicen la variante, ¿qué? Brasileña, ¿no, doctor? La variante británica y asiática. Ándale, o sea, te dicen la variante brasileña.
la variante mexicana, la variante sudafricana, la variante inglesa, la variante japonesa, la variante, entonces hay un montón de nuevos serotipos de COVID, de SARS-CoV-2, que son variantes que aparecen por mutaciones de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que hay un error frecuente en las personas. La gente antes decía, se enfermó de varicela, hay que hacer una fiesta de varicela. Y llevamos a todos los chiquillos de la cuadra y hacemos una pijamada para que de una vez les dé a todos. Pues error, porque si a este niño le dio una forma leve de varicela, probablemente dentro de su cuerpo ese virus pudiera llegar a mutar y contagiarlo como una variante que se comporte de forma o más leve o más agresiva. Si yo hago una fiesta de varicela y llevo 5 o 6 niños, entonces la capacidad de mutar del virus a corto plazo se hace mayor y el riesgo de tener una variante que sea más agresiva también se incrementa. Entonces, prohibidísimo hacer fiestas de varicela, ¿sale? Y llamadas de varicela. También estaban haciendo fiestas de COVID, ¿no? Como, bueno, yo llegué a ver que decían de lo de la inmunidad rebaño y que hacían fiestas de COVID. Fíjate que les voy a decir con mucho respeto un dicho que me gustó, que decía, hay 3 cosas infinitas. Hay únicamente 3 cosas infinitas. El tiempo, el universo y la estupidez humana. Son las 3 cosas infinitas que hay. Entonces, no me lo vas a creer, pero hay fiestas de VIH, ¿eh? O sea, a ese grado estamos de que incluso hay fiestas de VIH. Entonces, consistía en decir, yo no voy a vivir toda mi vida preocupándome por tener una pareja fija o tener precauciones para no contagiarme de VIH. Entonces, mejor me contagio de una vez. Inicio mi tratamiento y me despreocupo de que me pueda contagiar y que viva la vida, ¿no? Y ya puedo andar ahí sin protegerme por todo el mundo. No contemplan que se pueden inmunosuprimir, que los medicamentos a largo plazo son tóxicos, que la variante de VIH que les puede afectar puede ser una variante agresiva. No, hacían fiestas de VIH para contagiarse. Había fiestas de varicela o pijamadas de varicela para contagiarse de varicela y efectivamente hubo fiestas de COVID. De una vez vamos a agarrar inmunidad. O sea, ellos decían que iban a generar o que iban a agarrar inmunidad al contagiarse de otra persona que ya tenía COVID. Entonces, a toda esa bola de gente le debemos mucho de las variantes que nos están haciendo sufrir. Bueno, entonces, regresando a varicela. El problema con la varicela sería ese, ¿sí? Si tú ya tuviste IgG, si tuviste vacuna, ya no te sirve porque por la vacuna vas a salir positivo a la IgG. Para diagnosticarlo en el momento, hay quien dijo IgM. ¿Es correcto? Una IgM te podría decir que en este momento tienes la enfermedad. Y también por ahí pusieron PCR. Sí, la PCR también te puede salir positiva si tienes la enfermedad activa. También puede haber inmunofluorescencia, aglutinación en látex. Pero todas estas tienen un problema, son caros. Son muy caros. Entonces, no en todos lados se tiene acceso a esto. ¿Cuándo debemos de pedir alguna de estas? Cuando yo tengo una duda clínica. Si a mí me llegara un paciente como los de las fotografías que les enseñé, ¿sí? Que ya está todo lleno de lesiones, que tiene máculas, pápulas, vesículas, que tienen cielo estrellado. O sea, un paciente como estos de las fotografías, sería ridículo pedirle una PCR para varicela o una IgM para varicela o una inmunofluorescencia para varicela. En los pacientes en los que me queda duda porque está vacunado y solamente tiene 2 o 3 lesioncitas, hay una tinción que se llama tinción de Zank, así como está escrito aquí, T-Z-A-N-C-K, Zank.
Esa tinción de Zank, bueno, pues me da células gigantes multinucleadas. Es una tinción parecida a un azul de metileno, que es la que ustedes ven aquí en la parte superior derecha. Y entonces estas células gigantes multinucleadas son características hipatognomónicas de varicela. Si tengo una tinción de Zank positiva, tengo varicela. ¿De dónde se obtiene el líquido que voy a analizar? De la vesícula. Tengo que encontrar una vesícula, funcionarla, sacar el líquido, hacer la tinción de Zank y voy a observar esto. La imagen de abajo es una inmunofluorescencia directa, entonces esa creo que ustedes no la van a ver, ¿eh? Tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Kenia, Ávila. O sea, los medicamentos que se utilizan, ¿Tú qué sabes del tratamiento de varicela? pues me imagino que pues para los síntomas como pues antihistamínicos o pues porque pues da comezón, da prurito pues también para la comezón o pues esa picazón. Ok. Pues si hay fiebre, pues paracetamol. ¿Qué más? Aciclovir. No, pues ya me leíste toda la diapositiva. ¿A quién le doy aciclovir y a quién no? ¿A quién sí y a quién no? ¿Cómo a qué pacientes no les voy a dar aciclovir? Ajá, o le doy a todos. Pues se tendría que tener cuidado pues con la inmunosupresión. O sea, a inmunocomprometidos no les doy aciclovir. Pues se les daría a los que están pues en periodo en la viremia, ¿no? Ok, vamos a preguntarle a Isaac. ¿A quién le doy aciclovir y a quién no? Pues se le podría dar a aquellos que pasen el tiempo promedio que se tiene registrado, ¿no? Que ya sea una infección muy prolongada. Ok, va más o menos, casi, ahí vas bien. Ajá, ¿a quién más? A los que tengan complicaciones. Síntomas muy intensos. Daniela dijo que a los que tengan complicaciones, ¿verdad? Sí. Bien, el pez por su boca muere, ¿eh? Ahorita voy contigo. Entonces, No puede ser. ¿A quién le vamos a dar? Miren, la base del tratamiento para esta y para muchas enfermedades que ustedes van a ver son los síntomas. El éxito de ustedes como médico por parte de sus pacientes se mide no en base a la eficacia del tratamiento, sino a la sensación que ellos tengan. Bueno, lo voy a decir de otra forma. Mi meta con un paciente con varicela, mi meta es que no tenga complicaciones. Pero esa es mi percepción. La meta del papá y la meta del paciente, y la meta de la mamá y la meta del paciente, no es que no tenga complicaciones, porque ni siquiera las conocen. La gente tiene la creencia de que la varicela es una enfermedad benigna que no tiene ninguna complicación. La meta de los familiares es que el niño no tenga comezón. La meta es que el niño no se rasque, que el niño pueda y vuelva a comer, que el niño no vomite, que el niño ya no tenga calentura. Es algo muy curioso, pasa igual con las neumonías, por ejemplo. Me llega la gente con neumonía y mi meta es que se limite la infección, que deje de estar activo el virus o la bacteria y que no tenga daño pulmonar crónico. Pero la meta del paciente es que se le quite la tos o que se le quite la fiebre. Entonces, tenemos que pensar en lo que yo tengo que hacer
para lograr mis metas, pero tengo que pensar en cuáles son las metas del paciente, porque si no, se te va a ir con otro médico. Y ese otro médico pudiera no dejar un tratamiento correcto y tener complicaciones. Entonces, primera preocupación de los papás. Tiene calentura, doctor, por eso lo traje. Yo sé que la varicela no es grave, doc, pero me preocupó la calentura y lo traje por eso. Entonces, meta número 1, quitarle la fiebre. ¿Con qué se la voy a quitar? Con paracetamol. Aunque nos echen carrilla y aunque nos hagan memes. ¿Por qué damos paracetamol para todo? ¿Sí? Porque es el antihistamínico o es el AINE más noble que existe. Si yo le doy ácido acetil salicílico, llámese aspirina, corro el riesgo de que el niño me haga un síndrome de Reye. Tengo el riesgo de que el niño me haga una reacción alérgica o una anafilaxia grave. Si yo le doy ibuprofeno o le doy nimesulide, tengo riesgo de que el paciente me haga una hemorragia gastrointestinal. Si yo le doy algún otro medicamento a lo mejor más poderoso como por ejemplo el tramadol, corro el riesgo de que me haga un efecto adverso con otro tipo de medicamentos como los antihistamínicos que voy a dar para la comezón y que el paciente se duerma o que se deprime. Entonces el medicamento más noble para este tipo de pacientes es el paracetamol y le voy a dar paracetamol. ¿Cuánto le voy a dar paracetamol? De 10 a 15 miligramos por kilo cada 6 horas. Eso es lo que le voy a dar paracetamol. Meta número 1, la fiebre, listo. Meta número 2 de los papás. No come, doctor. Ah, ¿por qué no come? Seguramente tiene una lesión enantemática. Va a tener enantema en la mucosa, en los carrillos, a veces hasta en las amígdalas. La gente no les dice lesiones enantemáticas, la gente les dice aftas, ¿sí? Entonces, ¿qué le voy a dar para esas aftas? Pues le tengo que dar algún medicamento que tenga un anestésico tópico como gilocaína o lidocaína, que yo pueda tocar con un hisopo y desaparezca la sensación de esa área para que el paciente pueda volver a comer sin dolor. Los niños así son, ¿eh? Al niño si le duele no come. A él le vale deshidratarse, le vale lo que ustedes quieran. Me duele, no como. Me duele cuando hago popó, no hago popó. Me duele cuando orino, no orino. Así son. Entonces, por eso les decía en la primera clase, el arte de curar a los niños, porque hay que entenderlos. Entonces, no es como un adulto que le digas, que le puedas decir, aunque te duela, come, porque te vas a deshidratar. No, al niño le vale. Al niño si le duele no va a comer. Entonces, buscar soluciones que tengan gilocaína o lidocaína que puedan ser de aplicación en mucosa. En su defecto, podemos utilizar soluciones caseras como el astringosol o como los enjuagues bucales, cualquier tipo de enjuague bucal, tomar un toquecito con un hisopo y tocar con ese hisopo impregnado la lesión enantemática. Obviamente el chiquillo va a retorcerse como chicharrón, ¿verdad? Al momento de tocarlo va a doler, pero se va a dormir, se va a adormecer la zona y te va a poder estar comiendo alimentos. Bueno, no hay una solución, no hay una sustancia que haga que los enantemas duren menos, ¿eh? Mi finalidad no es que duren menos, mi finalidad es que se duerman para que el niño no siente. Segunda meta, que coma. Tercera meta, un antipruriginoso tópico. El más conocido y el más efectivo se llama calamina. Y la solución comercial pues, se llama Caladril. Entonces el Caladril, que contiene calamina, pues es un calmante tópico que va a ocasionar que el niño deje de sentir comezón. Hay ocasiones en las que no tengo el recurso económico suficiente y le tengo que dar también remedios caseros. Uno de ellos es poner avena natural, revolverla con agua hasta que se vuelva una especie de engrudo, ponerlo a enfriar unos 5 minutos y colocar una pasta de esa avena en la piel del niño para que pierda esa comezón.
Bueno, y cuando esa comezón es tan intensa que ni con la calamina cede, tendré que dar un antihistamínico tomado. Hay dos opciones, la difenidramina, 5 miligramos por kilo por día dividida cada 8 horas, o la loratadina. Es más noble la loratadina, ocasiona menos efectos, sobre todo de somnolencia y de resequedad, pero la difenidramina es más efectiva. Entonces, dependiendo de cada uno de los pacientes, voy a utilizar uno u otro. Entonces, puede ser loratadina o difenidramina. Y por último, tengo el tratamiento etiológico, el antiviral. Aciclovir, 20 miligramos por kilo, cada 6 horas por 5 días. ¿A quién le voy a dar aciclovir? Al que yo detecte en la segunda viremia. ¿Cuál es la finalidad de dar aciclovir? Frenar la replicación viral. Entonces, imagínense que llega un papá diciendo, es que el chiquillo tiene esas erupciones, doctor, desde hace 5 días. No, pues 5 días. La segunda viremia tendrá ya 3 o 4 días que terminó. No le voy a dar un medicamento para alguien que ya no tiene una viremia activa. Si la finalidad de la aciclovir es frenar la segunda viremia, para eso lo doy a alguien que llega 3, 4 o 5 días después. Aciclovir únicamente se lo voy a dar a los pacientes que yo detecte en las primeras 24 horas de la erupción. Aciclovir se lo voy a dar a los pacientes inmunocomprometidos. ¿Por qué? Porque en los pacientes inmunocomprometidos pudiera su sistema inmune, por no funcionar, permitir que esa viremia dure más de 24, 48 horas y durar 5, 6, 7 días con esa viremia y continuar activa si yo no doy un medicamento. Y como bien dijo Daniela, se lo voy a dar a los que tengan complicaciones. Entonces, empezando del cabello y yéndonos hacia la punta de los pies, dinos, Daniela, ¿qué complicaciones conoces de la varicela? Bueno, del cabello como tal, no, más bien como de la cabeza, si mal no recuerdo, puede provocar una inflamación del cerebro, puede ser, por ejemplo, apraxia, no, espere, creo que se llama ataxia cerebelosa. Ok, pero... Y encefalitis también. Ándale. Por haberlo visto, también puede provocar neumonía. Puede provocar, bueno, por las mismas, ¿cómo se dice? Las mismas pústulas que tienen todos los niños, pues tienden a rascarse, ¿no? Y pues queda expuesta la piel. Entonces, si mal no recuerdo, en mis clases de micro también puede provocar infecciones bacterianas. Creo que mayoritariamente eran estreptocócicas y problemas de sangrado. Recuerdo haber leído una septicemia en los casos más graves, la deshidratación, pues, sobre todo por lo que nos acaba de comentar que los niños pues no comen, no nada, y pues ya en casos más graves la muerte. En mujeres embarazadas, si mal no recuerdo, dependiendo de las semanas de gestación, también puede provocar abortos. Ok, te fuiste muy rápido. Ahí te va. Perdón. Empezando por la cabeza. Nosotros médicos ya no decimos inflamación del cerebro, o del encéfalo. Decimos encefalitis. Entonces, empezando desde arriba, podemos tener infecciones agregadas de cuero cabelludo. O sea, el niño puede tener lesiones exantemáticas, vesículas que le den prurito en el cuero cabelludo, rascarse con las uñas mugrosas y entonces inocular él mismo lo que tú mencionas, estreptococcus o estafilococcus epidermidis o estafilococcus aureus. Entonces, una lesión que tú te rascaste y que se infectó se llama lesión impetiginizada, ¿sí? Entonces, podemos ocasionar una lesión de cuero cabelludo por una lesión impetiginizada. Luego, ¿puedo tener encefalitis? Sí. ¿Puedo tener meningitis? Sí. ¿Puedo tener meningoencefalitis? Sí. ¿Puedo tener una secuela postinfección que se llama ataxia cerebelosa?
Sí, también. ¿Puedo tener conjuntivitis? Sí. ¿Puedo tener otitis media? Sí. ¿Puedo tener, creo que aquí nada más? Luego ya en la piel también puedo tener lesiones simpeteginizadas. A nivel pulmonar puedo tener neumonitis, puedo tener neumonía. A nivel cardíaco puedo tener miocarditis o pericarditis. A nivel abdominal puedo tener adenitis mesentérica. Puedo tener una hepatitis reactiva o puedo tener una esplenomegalia reactiva. Una de las complicaciones más severas es la varicela hemorrágica, en donde yo tengo alteraciones hematológicas que hacen que el niño empiece a sangrar por todos lados. Y además, ese niño deshidratado y vomitón puede presentar deshidratación. Y esa deshidratación llevarme a una insuficiencia renal aguda prerrenal. Y la insuficiencia renal aguda combinada con aciclovir igual a insuficiencia renal crónica. Entonces, piénsenle bien cuando algún familiar les dice fiesta de COVID, perdón, fiesta de varicela, pijamada de varicela, piénsenle bien, o sea, el niño puede tener toda esa serie de complicaciones que efectivamente todavía a la fecha pueden llevarlo a la muerte. Todavía podemos tener niños muertos por varicela. ¿A quién le voy a dar aciclovir? A los que tienen una complicación como cualquiera de las que mencioné, a los que pesco en las primeras 24 horas de la erupción, que es la segunda viremia, y a los que tienen un estado de inmunosupresión que me hace pensar que esa viremia se pueda postergar. ¿En quién voy a utilizar antibióticos? Únicamente en aquellos que yo detecte que tienen una infección bacteriana agregada, ya sea un estreptococo para una neumonía, ya sea un estafilococo para una lesión impetiginizada, ya sea aciclovir a lo mejor para una lesión, para una encefalitis o una meningitis viral, etcétera, etcétera. Muy bien. Vacuna. Se vacunan a los niños arriba de 1 año de edad y se necesitan 2 dosis. Entonces tengo que vacunarlo y tengo que poner el refuerzo. Inmunoglobulina. ¿En quién voy a utilizar inmunoglobulina? Ahí les va un ejemplo. Doctor, a mi niño de 6 años le dio varicela y mi niño de 4 años todavía no le da. ¿Tienen riesgo de estar contagiado, de que este contagie al otro? Sí. ¿Le tengo que dar algo para que no se contagie? No, señora, lo más probable es que ya se contagió. Ah, es que cree que el de 4 años tiene VIH. Ah, caray. O el de 4 años es post-trasplantado y está inmunodeprimido. O tiene cáncer, tiene leucemia y le estamos dando quimio. Uf. Entonces, ahí tengo que tratar de frenar la viremia. ¿Qué voy a hacer con ese niño? Pregunta número 1. ¿Ya está vacunado? No, doctor, no está vacunado. Pues para empezar hay que vacunarlo. Primera dosis. ¿Ya está vacunado? Sí, ya está vacunado, doctor. Ah, ok. Entonces, en ese niño voy a utilizar inmunoglobulina para frenar esa primera viremia y tratar de que tenga una forma subclínica de varicela o que no tenga varicela. Nada más en ese escenario. ¿Dudas de varicela? A la 1, a las 2 y a las 3. No hay... Pero, por ejemplo, en este caso que acaba de decir, es porque estaba inmunocomprometido, porque tenía las defensas bajas, ¿no? En cualquier caso, por X razón. Pero en dado caso de que sea una persona, o sea, como que sana, ¿también se le va a poner la inmunoglobulina o...? No, solamente a los inmunocomprometidos. Ok, gracias. Sí, a un paciente inmunocompetente no tiene caso. Doctor, ¿cómo conseguimos las inmunoglobulinas? ¿Las extraíamos del hermano ya contagiado o tenemos ya un banco de esto? No, todo lo que ustedes vean de tomar muestra de un paciente ya positivo y de ahí sacar eso ya es ciencia ficción, ¿eh?
sí se hace así, pero no lo hacen ustedes como médicos. O sea, ya te venden el Immunolog, ya viene prefabricado, ya viene preparado para que tú puedas tener el medicamento. Así lo vas a pedir, inmunoglobulina humana. Doc, en ese Ok, caso ya se en- combina el tratamiento con aciclovir o solamente se da la inmunoglobulina. Fíjate que las dos son buenas preguntas. La verdad, depende de lo que tengas a la mano, porque muchas veces no hay inmunoglobulina. Acuérdense que la inmunoglobulina, al igual que cualquier hemocomponente, la única forma de obtenerla pues es de algún donador. O sea, la gente tiene que haber donadores voluntarios para de ahí poder hacer una transfusión de sangre, un concentrado plaquetario, un plasma fresco. Y de todo ese banco de sangre también sacan las inmunoglobulinas. Conforme la donación de sangre baja, pues van a escasear los concentrados eritrocitarios, las plaquetas, y también va a escasear la inmunoglobulina. Entonces, no en todos lados hay y no todos los hospitales tienen. Si no consigues inmunoglobulina, entonces pones la vacuna y das aciclovir. Y si consigues inmunoglobulina, es la vacuna y la inmunoglobulina. No tiene caso que le des vacuna, inmunoglobulina y aciclovir los tres juntos, no. Es uno u otro. Ok, Doc, gracias. Uh-huh. Bueno, entonces... Doctor, ¿cuál es la dosis que tenga diferencia? ¿La que, perdón? La dosis de loratadina. Fíjate que la dosis de loratadina en el paciente pediátrico está muy discutida, porque no hay una dosis ponderal que se pueda administrar y se toman costumbres. Una costumbre es en niños pequeños, estoy hablando de niños menores de 2 años, son 2 mililitros cada 12 horas. Así es como la recomiendan los inmunólogos y alergólogos. Y la posología, si tú la ves en el producto, te va a decir que 2 mililitros cada 24 horas. Entonces, los alergólogos te dicen que 2 cada 12 y la descripción del medicamento dice que 2 cada 24. Y en niños mayores de 2 años son 5 mililitros cada 24, según el medicamento, o 5 mililitros cada 12, de acuerdo a los alergólogos. Entonces, está complicado. ¿Yo cuánto les doy? Pues yo les doy dependiendo del paciente. Yo inicio 2 cada 24 y si continúa la molestia y no se duerme tanto, 2 cada 12. Menores de 2 años, 5 cada 24 o 5 cada 12 en mayores de 2 años. Ok, gracias. Bueno, entonces, eso es por parte de la varicela. No vamos a alcanzar a ver todas, vamos a tratar de ver sarampión y nos quedamos en sarampión, o sea, acabamos sarampión. El sarampión es un virus ARN de la familia Paramyxovirus, subfamilia Morbillivirus. Tiene un mecanismo patogénico un poco similar al de la varicela, penetra mucosa conjuntival u orofaringia. Hay una primera viremia que se va a dar en tejido linfoide y en vías respiratorias altas, a diferencia de la varicela que veíamos que puede ser en hígado y en vaso. Aquí es tejido linfoide y vías respiratorias altas. La menor cantidad de esta primera viremia se va a dar en hígado, vaso, pulmón y médula ósea, produciendo ahí las células famosas de Wartin-Finkelday. Las células de Wartin-Finkelday también son células gigantes que parecieran tener o contener células pequeñas en su interior. Entonces, esta célula gigante que vemos aquí, con esos pequeñas imágenes que parecieran núcleos o celulitas, esa es una célula de Wartin-Finkelday. Cuando nosotros hacemos esa tinción y observamos esas células, bueno, pues entonces nosotros podemos decir que es patognomónico de sarampión. La segunda viremia, esta primera viremia dura 2 a 4 días y la segunda viremia es en el 5º día. Se disemina por vísceras, mucosa respiratoria
y es ahí cuando ya puede ser detectada la enfermedad. Disminuyendo la segunda viremia es cuando tenemos ese periodo eruptivo. Misma situación entonces que con varicela. Cuando yo me doy cuenta de que el niño tiene una erupción y una enfermedad exantemática, pues probablemente ya pasaron 9 días, de 2 a 4 días de la primera viremia y 1 o 2 días de la segunda viremia. Entonces, hasta ese momento me ando dando cuenta yo de que algo ocurre. Ese periodo de incubación pudiera ser asintomático y hasta el periodo prodrómico, que es la aparición de esas lesiones de 3 a 4 días, es cuando te das cuenta de la enfermedad. En ese periodo prodrómico vamos a tener fiebre ascendente, que se va a mantener elevada hasta el final del periodo, síntomas digestivos o gastrointestinales, catarro oculonasal y de vías respiratorias altas. A esto se le llama crup sarampionoso o facies sarampionosa. Nosotros observamos aquí en esta imagen de en medio, a este bebé, ese bebé que tiene esas conjuntivas hiperémicas, la epífora o lagrimeo, ¿sí? El enrojecimiento en la nariz y alrededor de los labios es la llamada facies sarampionosa. Entonces, esta carita de este niño es característica del sarampión. Vamos a tener enantemas. Perdón. Vamos a tener enantemas, manchas rojas separadas por mucosa nasal sana y visibles en el velo del paladar, como vemos acá arriba. El signo de Koplik, que son estas lesiones blanquecinas con un fondo rojo alrededor. Entonces, las manchas de Koplik, que habitualmente se ven en los carrillos a la altura de entre el primer y el segundo molar, son patognomónicas de sarampión. Si ustedes ven manchas de Koplik, entonces es sarampión. Desafortunadamente, se presentan únicamente entre el 20 y el 30% de los sarampiones. Entonces, si lo veo, sí es sarampión, pero si no lo veo, no quiere decir que no sea. Las manchas de Hermann las voy a observar acá en el velo del paladar, aunque también las pudiera ver en los carrillos. Y son esas manchas rojizas rodeadas de mucosa sana. Entonces, si ustedes alcanzan a ver, son estas manchitas rojas que ven aquí, 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 aquí. Todas esas manchas rojas y hacen que lo de alrededor luzca blanco, incluso más blanco de lo normal. Gracias por la salud. Y el signo de Stimson. El signo de Stimson es hiperemia conjuntival con un halo blanquecino alrededor de la pupila del ojo. Entonces, esto que vemos aquí es el signo de Stimson, es esa mancha blanca rodeada de esa hiperemia conjuntival. Tenemos una facies sarampionosa o un sarampión oculonasal, unas manchas de Koplik en el en el carrillo entre el primer y segundo molar, y vemos unas manchas de Hermann que aparecen en el velo del paladar, manchas rojas con un fondo blanco. Todo esto me indicaría que tengo un paciente clínicamente con sarampión. El exantema va a ser diferente, ¿sí? Además de las manifestaciones catarrales que me van a dar resequedad alrededor de la nariz, voy a observar exantema que inicia en la cara, de predominio posterior a los pabellones auriculares. Entonces, aquí detrás de las orejas voy a empezar con las lesiones y esto se va a correr a las alas de la nariz, alrededor de la boca y del mentón y a la región interescapular. Para, por último, tener la aparición en tronco y extremidades. Ojo, respeta las palmas y las plantas, palmas de las manos y plantas de los pies, se ven respetadas. Aquí nosotros no observamos mácula, pápula, vesícula, pústula, ¿no? Aquí todas las lesiones se ven en el mismo estadio. Parecieran máculas con bordes definidos y que dan esa
imagen hiperémica de un rojo vivo extendido por todo el cuerpo. Cuando entramos en una etapa de descamación o declinación, que también dura aproximadamente una semana, entonces voy a tener una descamación tipo furfuráceo. ¿Qué quiere decir? Que este rojo brillante que yo tenía aquí se apaga y se vuelve más este rojo opaco que tengo acá. Entonces aquí tengo las lesiones detrás de los pabellones auriculares. Aquí tengo las máculas que están hiperémicas brillantes, la distribución corporal hiperémica brillante y por último una escamación furfurácea. ¿Cuánto tiempo voy a aislar a este niño? Se recomienda aislarlos todavía más tiempo que a la varicela, porque el sarampión es una enfermedad que no tenemos de forma autóctona en nuestro país. Es decir, los casos que hay son casos importados, es gente que fue a otro lado y regresó con sarampión, o gente que tuvo contacto con algún viajero que los contagió de sarampión, pero no tenemos sarampión circulando en nuestra gente. Entonces, si yo tuviera un paciente que detecte con sarampión, tengo que inmediatamente reportarlo a Secretaría de Salud como un hallazgo, aislar a ese paciente y va a permanecer aislado entre 15 y 21 días. El exantema entonces es máculo papular, confluente, rojo violáceo, rojo vivo, un poco elevado y con predominio de máculas grandes. Si ustedes se fijan, aquí tenemos esta distribución también centrípeta, de afuera hacia la mayor confluencia adentro, y creo que es muy diferente y muy característico respecto a varicela. ¿Cómo hago el diagnóstico clínico? Ya les dije, manchas de Stimson, facies, signo de Stimson, manchas furfuráceas, máculas con borde rojo brillante, manchas de Koplik, manchas de Hermann, todo eso me va a dar las características. Una biometría hemática, pues me daría leucopenia con linfocitosis, pero eso es inespecífico. Va a haber pérdida de los eosinófilos, eso es inespecífico. Las células gigantes multinucleadas de moco nasal, que son las células de Warthin-Finkelday, eso es patognomónico. Me faltó decirles eso. La prueba se hace en moco nasal, a diferencia de la varicela, que teníamos que puncionar una vesícula. Aquí no, aquí se hace de moco nasal. Podemos pedir una IgM, podemos pedir una IgG para saber si tuvo o si está vacunado. Y en algunos casos podríamos ver algo que se llama pulmón sarampionoso, que es esta imagen radiográfica en la cual yo veo un corazón que pareciera peludo, aunque esa imagen también es observable en los pacientes que tienen síndrome coqueluchoide o coqueluche por tosferina. Entonces, este es el menos característico. Lo patognomónico sería Hermann, Stimson, Koplik o células multinucleadas de Warthin-Finkelday en moco nasal. Y obviamente, pues una IgM o una PCR. Tratamiento, al igual que en el otro caso, higiene de la piel y orificios para que no vayamos a infectarnos. Vitamina A, porque está comprobado en varios artículos y en varias guías que la administración de vitamina A durante el sarampión disminuye la mortalidad de forma importante. No dar antibióticos de forma profiláctica. Antes nos decían, a menores de 2 años, antecedentes de neumonía recidivantes, antecedentes de otitis de repetición y en inmunocomprometidos, denle antibiótico. No tiene caso. Si te presenta una otitis, una neumonía, una meningitis, una complicación, en ese momento darás antibiótico, pero no como profilaxis. Evitemos dar antibióticos por si se enferma, Se dan únicamente cuando ya se enfermó. Y nos vamos a quedar ahí para la siguiente clase empezar con rubiola. ¿Dudas de sarampión? A la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, entonces, por esta ocasión nos vamos a ver el sábado, si están todos de acuerdo, para reponer la clase de ayer de infecto.
Y hasta aquí le dejamos. Nos vemos.